Continuamos hablando sobre series de potencia y veamos algunos ejemplos, pero antes de ver ejemplos, recordemos que una serie de potencia es una serie de la forma c sub 0 más c sub 1x más c sub 1, c sub 2x cuadrado más c sub 3x al cubo y por ahí sigue, ¿verdad? Donde la x es la variable en esta expresión y la c sub i pues son constantes, coeficientes, ¿no? Una serie de potencia, como habíamos dicho, puede ser convergente para algunos valores de x y puede ser divergente para otros valores de x. Y observe que todas las sumas parciales finitas, son polinomios ordinarios, ¿verdad? Pero la serie de potencias completa es como si fuera un polinomio infinito. Como habíamos mencionado antes, podemos ver esta serie o nuestro sistema decimal como una serie de potencias donde la x aquí pues sería un décimo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos escribir, qué sé yo, pi, 3.1415.9, ¿verdad? Y por ahí sigue, pues sería 3 más 1 por 1 sobre 10 más 4 por 1 sobre 100, que 1 sobre 100 es 1 sobre 10 al cuadrado, más 1 por 1 sobre 1000, 1 sobre 1000 por supuesto es 1 sobre 10 al cubo, más 5 por 1 sobre 10 a la 4, más 9 por 1 sobre 10 a la 5 y por ahí seguiría, ¿sí? Toda serie de potencias define una función S, ¿verdad? Esta misma, C sub 0 más C sub 1x más C sub 2x cuadrado, más por ahí para abajo, cuyo dominio, que también le llamamos el intervalo de convergencia de la serie de potencias, es el conjunto de valores de x para los cuales la serie es convergente, ¿sí? Y muchas veces la herramienta que preferimos para conseguir el dominio o el intervalo de convergencia de una serie de potencias es la prueba del cociente o la prueba de la razón, ¿sí? Veamos por aquí, diga, demuestre que la serie de la sumatoria de n igual a 0 a infinito de n por x a la n menos 1 igual a 1 más 2x más 3x cuadrado más 4x al cubo más 5x a la 4 más por ahí, converge solamente dentro del intervalo abierto desde negativo 1 hasta 1. Y si utilizamos la prueba del cociente comparando el próximo término con el anterior de la misma serie, pues tenemos ρ es el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de n más 1 por x a la n, ¿verdad? N más 1 por x a la n, sobre n por x a la n menos 1. ¿Verdad? Por supuesto aquí tenemos n más 1 sobre n y x a la n sobre x a la n menos 1, pues n menos 1 copias de x se cancelan en el denominador y en el numerador y solamente me queda una copia de x en el numerador. Así que tendríamos n más 1 x por sobre n. Por supuesto, n más 1 y n, ambos son positivos a medida que n pues tiende a infinito, desde un punto en adelante pues son positivos, así que podemos sacarla del valor absoluto. Y tenemos el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 sobre n por el valor absoluto de x, y por supuesto esto es un polinomio, o son ambos polinomios de grado 1 en n, y el límite cuando n tiende a infinito de n sobre n más 1 sobre n tiende a 1, por lo tanto esto tiende a valor absoluto de x. Por lo tanto, esta serie va a ser absolutamente convergente o converge absolutamente si y solo si ρ es menor que 1, pero ρ en este caso es valor absoluto de x, así que va a ser convergente absolutamente siempre y cuando valor absoluto de x sea estrictamente menor que 1, o si quieren, cuando x está estrictamente entre menos 1 y 1. ¿Verdad? Quiere decir que x tiene que estar en el intervalo abierto desde negativo 1 hasta 1. Así que una aplicación directa del teorema o la prueba del cociente nos da este intervalo de convergencia para esta serie n igual a 0 a infinito de n por x a la n menos 1. Por acá nos dice cuál es el dominio de la serie de potencias S de x igual a la sumatoria de n igual a 0 a infinito de 2 a la n por x a la n. ¿Verdad? Por supuesto, esto empezaría 2 a la 0 por x a la 0, eso es 1, más 2 a la 1 por x a la 1, eso es 2x, más 2 al cuadrado por x al cuadrado, sería 4x al cuadrado, 8x al cubo, y por ahí sigue, ¿sí? Y la otra pregunta dice, ¿se puede expresar S de x de una manera más simple? ¿Verdad? Y pueden pensar en esta serie de potencias infinitas como una serie geométrica, porque sí lo es, pero aquí
tendríamos, ¿verdad? R igual a 2x. Fíjense que entonces aquí tenemos 1 más 2x más 4x cuadrado más 8x al cubo más 16x a la 4, o si quieren por acá, 2 a la n por x a la n es 2x, paréntesis, ¿verdad? Todo a la n. O sea que tendríamos aquí 1 más 2x más 4x cuadrado más 8x al cubo. Esto es 1 más 2x cuadrado, 2x cantidad, todo al cuadrado, más 2x cantidad, todo al cubo, etcétera. Así que esto va a ser convergente por la regla de la serie geométrica si el valor absoluto de la razón común, que en este caso es 2x, es menor que 1. Es decir, si valor absoluto de x es menor que 1/2. Así que para contestar la pregunta cuál es el dominio de esta serie de potencias, pues serían todos los x en el intervalo abierto de negativo 1/2 a positivo 1/2. Y si estamos dentro de ese intervalo de convergencia, o sea, si el valor absoluto es menor que 1/2, entonces el valor absoluto de x es menor que 1/2, entonces tenemos que S de x, la serie geométrica, sabemos que es 1 menos x a la n sobre 1, o r a la n menos sobre 1 menos x. Entonces aquí, como x es, en este caso, el valor absoluto de x es menor que 1/2, entonces este término de acá tiende a 0 y esto tiende a 1 sobre 1 menos 2x. Y el radio de convergencia, pues por supuesto sabemos que es 1/2. Así que si valor absoluto de x es menor que 1/2, 1 más 2x más 2x al cuadrado más 2x al cubo más 2x a la 4 por ahí para abajo, eso es igual a 1 sobre 1 menos 2x. Y es la forma, pues, más simple de expresar esa serie de potencias. Por acá seguimos con ejemplos. Dice, ¿para qué valores de x es la serie desde n igual a 0 hasta infinito de n factorial por x a la n convergente? ¿Verdad? Por supuesto, si x es igual a 0, pues entonces todos estos términos son 0 y la serie pues converge y converge a 0. De hecho, es siempre igual a 0. Todas las sumas parciales son 0. Pero ¿qué pasa si x no es 0? Podemos utilizar la prueba del cociente y nos da entonces que ρ es el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 factorial por x a la n más 1 sobre n factorial por x a la n. N más 1 factorial, recuerden que es n más 1 por n factorial. Entonces tenemos aquí que n más 1 factorial sobre n factorial sobrevive solamente n más 1 y x a la n más 1 sobre x a la n, por supuesto, sobrevive x. Y n más 1, por supuesto, después de cierto punto, a medida que n tiende a infinito, es positivo, así que podemos sacarlo sin pérdida de generalización fuera del símbolo de valor absoluto y tenemos el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 por valor absoluto de x. E independientemente de lo que sea el valor absoluto de x, a lo que sea igual, el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 es infinito. Y bueno, esto lo que sea va a ser positivo, así que esto va a tender o a acercarse a positivo infinito. O sea que no importa lo que sea x, si es distinta de 0, esta serie va a ser divergente. Así que esta serie tiene, digamos, el dominio más pequeño posible. Solamente es convergente para x igual a 0. Podemos decir que el radio de convergencia de esta serie es 0. ¿Sí? Y digamos por acá, ¿verdad? Toda serie de potencias de la forma sumatoria de n igual a 0 a infinito de c sub n por x a la n converge para x igual a 0 porque todos los términos son 0. ¿Sí? Y hasta ahora hemos visto que los intervalos de convergencia de las series que hemos tenido la oportunidad de mirar están centradas en 0. Eso vamos a ver más adelante que podemos considerar las que son series de Maclaurin, pero también las series de Taylor podemos jugar con ellas y su centro, digamos, de convergencia es cualquier punto A en la recta. Pero volviendo acá al origen, dice, ¿cuán lejos de 0 podemos movernos sin comprometer la convergencia de la serie? ¿Verdad? Y como estamos diciendo en estos momentos, en los ejemplos anteriores, el conjunto de convergencia es un intervalo con centro en 0. ¿Verdad? De hecho, el intervalo de convergencia de toda serie de potencias de esta forma, ¿verdad? De esta forma de acá, es un intervalo centrado en 0 y el radio del intervalo es lo que llamamos el radio de convergencia de la serie de potencias. En los extremos puede suceder cualquier cosa. Podemos tener que el intervalo de convergencia es el intervalo abierto o el intervalo cerrado o semiabierto o semicerrado, como lo quieran ver. Y todas estas son series de Maclaurin, pero más adelante vamos a ver series de Taylor que pueden estar centradas en cualquier punto de la recta. Este teorema nos dice, sea S de x la serie de potencias de n igual a 0 infinito de c sub n x a la n, que es la que estamos viendo, una serie de potencias, y C cualquier número real.
Si S converge para X igual a C, ¿verdad? Si S converge para X igual a C, entonces S tiene que ser convergente para todo X, tal que el valor absoluto de X sea estrictamente menor que C. ¿Verdad? Decir que S converge para X igual a C, recuerden, lo que estamos diciendo aquí es que S de C es un número. Si hacemos S de C es C sub 0 más C sub 1 por C, más C sub 2 por C al cuadrado, más C sub 3 por C al cubo, más C sub 4 por C a la 4, ¿verdad? Por ahí para abajo. ¿Verdad? Si esa serie se va acercando a algún número, ¿verdad? Algún número, entonces la serie S tiene que ser convergente para todo X, tal que siempre y cuando el valor absoluto de X sea estrictamente menor que el valor absoluto de C. ¿Verdad? Básicamente lo que está diciendo es esto que está aquí. Si S converge para un número C, tiene que ser convergente para cualquier punto que esté a una distancia menor que la distancia que está C del origen. ¿Sí? Y de hecho, podemos demostrar, y con un ejemplo nos basta, y podemos utilizar la serie geométrica, que como han visto hasta ahora la hemos explotado bastante, hemos utilizado bastante. Cualquier radio de convergencia es posible, porque si tú me das un radio de convergencia o cualquier número real R mayor que 0, que sea constante, entonces podemos definir la serie de potencias, la sumatoria de n igual a 0 a infinito de x sobre R a la n. Y esto tiene de radio de convergencia R porque esto converge para valor absoluto de X sobre R menor que 1, que quiere decir que el valor absoluto de X tiene que ser menor que R, ¿verdad? Y el radio R mayúscula. Y por supuesto entonces el radio de convergencia sería ese mismo número R que habíamos escogido. Por aquí tenemos, volviendo a las series geométricas, aquí con R igual a X, si cogemos la sumatoria, la serie de potencias de la sumatoria de n igual a 0 a infinito de X a la n, que esto es 1 más X cuadrado más X al cubo, podemos ver que, por ejemplo, si cogemos X igual a 1, pues esta serie diverge, ¿verdad? Pero si cogemos X igual a 1 medio, ¿verdad? Y diverge porque 1 no es estrictamente menor que 1, pero 1 medio es estrictamente menor que 1 y entonces la serie converge y de hecho sabemos a qué converge, en este caso converge a 2, porque si valor absoluto de X es menor que 1, recuerden que la serie geométrica, esta 1 más X cuadrado, converge a 1 sobre 1 menos X. Y una de las cosas que quizás están tentados a hacer es buscar, bueno, si yo tengo por acá este polinomio infinito y por acá tengo esta expresión algebraica, nosotros podríamos buscar la derivada de ambos lados y sigue siendo igual. Y la respuesta a eso vamos a ver en un momento que es sí. Y acá podríamos diferenciar el lado izquierdo y nos quedaría 0 más 1 más 2x más 3x cuadrado más 4x al cubo más 5x a la 4 y por ahí para abajo. Y acá tenemos, al lado derecho, tenemos 1 menos x si quieren a la negativa 1 medio para no utilizar la regla del cociente. Y tenemos acá entonces 1 menos x a la menos 1 medio, su derivada es menos 1 por 1 menos x a la menos 2 por la derivada de 1 menos x que es menos 1. Los negativos se cancelan y me queda como derivada 1 sobre 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? Y vamos a ver entonces que tenemos este teorema que se llama el teorema de las derivadas y las antiderivadas de una serie de potencias y dice que si tenemos una serie de potencias S igual a la sumatoria de n igual a 0 a infinito de c sub n por x a la n, que es c sub 0 más c sub 1x más c sub 2x cuadrado, una serie de potencias con un radio de convergencia R, digamos, ¿verdad? Positivo, entonces vamos a definir d de x igual a la sumatoria de n igual a 1 a infinito de n por c sub n x a la n menos 1. Si se fijan, c sub n está aquí y el n x a la n menos 1 es la derivada de x a la n. Como si empezamos a sumar por aquí sería c sub 1 más 2 c sub 2x más 3 c sub 3 x cuadrado más 4 c sub 4x al cubo y por ahí seguiría. Y vamos a definir a de x y estas letras D y A son sugestivas, ¿verdad? Queremos ver que esta es la derivada y que esta es la antiderivada. Tenemos por acá la sumatoria de n igual a 0 infinito de c sub n x a la n más 1 sobre n más 1, por supuesto. X a la n más 1 sobre n más 1 es la antiderivada de, o es una antiderivada de x a la n. Y aquí tendríamos c sub 0x más c sub 1x cuadrado sobre 2 más c sub 2x al cubo sobre 3 más c sub 3x a la 4 sobre 4 más por ahí sigue. Y tenemos entonces que este teorema nos dice que D y A tienen el mismo radio de convergencia que S. O sea que si
S tiene radio de convergencia R, entonces D y A también tienen radio de convergencia R. Y para valor absoluto de X menor que R, D de X, la que definimos aquí, es la derivada de S. Y lo mismo para X menor que, valor absoluto de X menor que R, o sea, para X entre negativo R y R, A de X es la antiderivada o la antiderivada más general de S, ¿verdad? Como tenemos definido aquí por el teorema fundamental del cálculo.